¿Quién iba a imaginarse que tal vez la primera representación de zombies, como cadáveres reanimados y caníbales, nació en el año 1921, de la mano y la pluma de H.P. Lovecraft? Hola, horrornautas, y desde ahora los llamaré así. Hoy les traigo la reseña y crítica del film de 1985 Reanimator, la película de horror y comedia dirigida por Stuart Gordon y protagonizada por Jeffrey Combs, basada en el relato de H.P. Lovecraft, Herbert West Reanimator, que cuenta la historia de cómo Herbert West, un estudiante de medicina, ha inventado un reactivo capaz de reanimar cadáveres. Con la ayuda de su compañero de clase, Dan Kane, comienza a probar el suero en cadáveres y entra en conflicto con el Dr. Carl Hill, quien está enamorado de la prometida de Kane, además de querer apropiarse del invento de Herbert West. Originalmente ideada por Gordon como una producción teatral y posteriormente como un piloto de televisión de media hora, el guión se vio revisado para convertirse en el largometraje que hoy todos conocemos y desde entonces se ha considerado como una película de culto. Ahora, lo que respecta a los efectos especiales, se crearon de la mano de Bob Greenberg, que había trabajado en Dark Stark, de John Carpenter. En la película se empleó más de 94 litros de sangre falsa, carne picada y desperdicios de novillo, que se utilizaron para simular el cerebro que es lanzado contra la pared en un pasillo. También cabe recalcar que fue Greenberg que le aconsejó que el único mercado para el terror estaba en el cine, además de presentarle a Stuart Gordon el productor Brian Yuzna, que volvería a colaborar en varios de los trabajos del director. Una última cosa. El icónico suero de West que se ve a lo largo de la película no es otra cosa que el agente quimioluminiscente llamado luminol. Pasando a la banda sonora de la película, esta fue compuesta por Richard Band, y el que tiene buen oído notará la curiosa similitud que tiene con la banda sonora de la afamada Psicosis de Bernard Herrmann. Es solo una casualidad, nada más. Como dije antes, la película está basada en el relato de Herbert West Reanimator, que se divide en 6 capítulos, narrados por el compañero sin nombre del Dr. West, en el transcurso de 17 años. En ese tiempo vemos como Herbert West, una persona moralmente ambigua, se va transformando lentamente en un psicópata sin remordimiento al final del relato. El film se hizo con un presupuesto de $900.000 y recaudó más de $2 millones. Sin embargo, experimentó un mayor éxito comercial al lanzarse VHS y mucho tiempo después en DVD. La idea de crear Reanimator surgió de una conversación de Stuart Gordon que tuvo en una noche con amigos sobre películas de vampiros. Le parecía que había demasiadas películas de Drácula y expresó su deseo de ver una de Frankenstein. Alguien le preguntó si había leído Herbert West Reanimator, de H.P. Lovecraft. Gordon había leído la mayoría de las obras del autor, pero esa historia que llevaba tiempo agotada, no. Tiempo después fue a la Biblioteca Pública de Chicago y leyó su ejemplar y desde ese momento supo que algún día adaptaría el relato de H.P. Lovecraft. Bueno, ahora pasemos a la reseña y crítica. La película empieza en el Instituto de Medicina de la Universidad de Zúrich, donde una mujer y un hombre, acompañados por 2 policías, golpean una puerta, llamando a un tal Dr. Gruber. Al escuchar gritos, se meten de prepo para presenciar una escena de lo más bizarra, además de gore, donde el pobre fiambre de Dr. Gruber es reanimado por Wes, para inmediatamente volver a morir cuando le estallan los ojos, frente a la mirada aterrada de los presentes. Debo señalar que me llama la atención de cómo Wes no terminó preso después de eso, en una cárcel suiza. Supongo que la película hubiera terminado en ese momento si ese hubiera sido el caso. Saltamos al intro donde la música que se escucha de fondo está compuesta por Richard Band. Que no se le parece nada a la compuesta por Bernard Herrmann en la película Psicosis en 1960. No son para nada parecidas.
Dicho esto, nos trasladamos a la escuela de medicina Miskatonic en Arkham, Massachusetts. Ay, me salió. Donde nos encontramos al otro protagonista, llamado Dan Kane, tratando de revivir una mujer, y fallando. Esta escena tendrá significado y relevancia al final de la película. Ya en la morgue, Dan se encuentra con el decano Halsey y con el Dr. Hill, además de conocer a su nuevo colega, Herbert West, que deja en claro, con un sutil comentario, que no le gusta una mierda al Dr. Hill. Though derivative of Dr. Gruber's research in the early 70s. So derivative, in fact, that in Europe it's considered plagiarized. Pasamos luego a conocer a la hermosa Megan Halsey, novia de Dan, interpretada por Barbara Crampton, que volvería en otra película de Stuart Gordon, From Beyond, Desde el Más Allá, otro peliculón del género de ciencia ficción horror. Como iba diciendo, nos muestran el personaje de Megan, pasando un momento recreativo con su novio Dan. Ustedes me entienden a lo que me refiero. Estaban g***ando. Bueno, ya que dejé eso explícitamente en claro, Megan está algo preocupada porque su padre siga pensando que es virgen. Decide volver a su casa antes que note su tardanza. Te aconsejo que te pegues un baño antes de volver a tu casa, Megan. Es un consejo. En la puerta, esta se pega un susto de muerte al ver la cara de asesino serial de Herbert West, que pasa a informarle a ella y a Dan que está interesado en ser su compañero de piso. Algo que no le gustó mucho a la rubia, pero como vivimos en un mundo materialista, la plata lo puede todo. Al día siguiente, Wes tiene una clase con su profesor favorito, el Dr. Hill. El tipo se la pasa rompiendo lápices de tan contento que está. Mírale la cara, re contento. Pasamos a la casa del decano Halsey, donde tiene una cena con el Dr. Hill, la cual nos deja en claro tres cosas. Una, que el Dr. Hill le tiene la re bronca al pobre Dan. Dos, que le tiene las re ganas a Megan, la novia de Dan e hija de Halsey. Y tres, el tipo puede hipnotizar gracias a un filtro de suavizado de cámara. Dos poderes en uno. Míralo al tipo. De vuelta al apartamento de Dan, este conversa con Megan, que le comenta que Herbert West es un personaje muy raro y que hace días que no ve al gato desde que West se mudó. Creo que esto no va a terminar nada bien. Y dicho esto, Megan, buscando al menino, entra en el cuarto de Wes para encontrar en su mini heladera el cuerpo del gatito. Esto desemboca en amenazas cruzadas entre Dan y Wes, la cual termina con el segundo preguntándose si el decano sabe que Dan está jugando al doctor con su hija. ¡Pow! Ya de noche, Dan escucha ruidos extraños en el sótano y va a investigar, encontrando luego de darse un porrazo por las escaleras a Wes, siendo atacado por su gato. Luego de asistirlo y matar una segunda vez al gato, el loco de Wes vuelve a reanimar al menino para mostrar su suero a Dan y así convencerlo a que se convierta en su asistente. A todo esto, Megan le informa a Dan los eventos que ocurrieron al principio de la película, por lo cual Wes terminó en un hospital psiquiátrico. Y aún así, sabiendo eso, el boludo de Dan se pone del lado de Wes. Vas a dormir esta noche afuera, Dan. Seguimos la charla del decano Halsey y Dan, que no termina muy bien que digamos. El decano le hace saber que sabe muy bien qué está haciendo con su inocente hija, y que su beca está en peligro por su asociación con Wes, pero más que nada porque se está volteando a su hija. Dan tiene otra charla con Megan donde el metido de Wes mete cizaña hasta el punto que la rubia sale hecha una furia al ver que el boludo de su novio está siendo manipulado por Wes. Y ya en este punto de la película ya tenemos en claro cuáles son los arquetipos y quiénes los representan. Dan claramente es el héroe del film, el Dr. Hill es el villano y Herbert West es el antihéroe. Algo que es muy interesante, tomando que generalmente tenés al héroe contra el villano o el antihéroe contra el villano,
Casi nunca ves los tres en una misma película. Siguiendo con la película, Dan y Wes se colaron en la morgue de la escuela para probar el suero en un cadáver reciente e intacto. Mientras tanto, Megan delata el plan de Wes y Dan a su padre, y este se dirige a la morgue a confrontar al dúo. En la morgue, Wes inyecta el suero en el cadáver varias veces, sin notar reacción alguna, aceptando que el experimento fracasó, pero echándole la culpa al finado. Cuando se estaban por ir, el Giga Chad se reanima y pasa a atacarlos. Para desgracia del decano Halsey, cae sin comerla y beberla en el quilombo. Termina siendo aplastado cuando el Giga Chad reanimado tira la puerta abajo, para luego arrojarlo contra la pared como si fuera un muñeco de trapo, no sin antes arrancarle 2 dedos al pobre. Mierda, cómo ligó, Este calvario termina con la muerte del decano y con una escena gore memorable, con Wes al cargarse al Giga Chad reanimado con una sierra para huesos. Pero la locura no termina ahí, cuando Wes, teniendo un cuerpo fresco a la vista, convence a Dan con la posibilidad que puede revivir a su suegro. Y dicho y hecho, reviven al decano Halsey, que pasa a atacarlos, y solo se salvan con la intervención de Megan, que entra junto al guardia que pasa a interrogar a Wes de la locura que estaba contemplando. Herbert West, siendo un tipo tan honesto, pasa a contarle al guardia tostado que el decano se volvió loco y los atacó, además de profanar uno de los cadáveres con una sierra. ¡Qué hijo de puta mentiroso! El pobre Dan cae de rodillas en shock por lo inverosímil de la situación, siendo acobijado por Wes, que señala que tiene el experimento grabado. Repito, ¡qué hijo de puta! Pido perdón por los improperios, pero ahora quiero hablar de una escena que fue cortada del fin y solo se puede ver en el corte del director. Y esa escena es la que Wes usa su suero diluido, según sus palabras, en él mismo, para mantenerse despierto y enfocarse. Creo que todo el mundo capta las connotaciones que le estoy describiendo, y más cuando la escena es tan explícita. Creo que esto le agregaba una capa más de inestabilidad y imprevisibilidad al personaje. Una lástima que la sacaron. De vuelta a la película, vemos ahora el reanimado decano Halsey, confinado y con chaleco de fuerzas. Megan deja a su padre bajo el cuidado del Dr. Hill, que termina descubriendo mediante un estudio que su colega está difunto. Y ya que este está muerto, el doctor decide darle una lobotomía. Un procedimiento médico gratis. ¿Quién podría quejarse? En el apartamento de Dan, Megan le saca la verdad a sopapos a su novio, mientras que Herbert West recibe visitas del Dr. Hill. Este le informa que sabe que Halsey está muerto y que quiere su descubrimiento, ya que si se niega lo hará encerrar por loco o por asesino. A esto a Wes le cae como un balde de agua fría y se pone aún peor cuando el Dr. Hill usa su hipnotismo en él para someterlo, sometimiento que no dura mucho, cuando Wes toma una pala y lo golpea en la cabeza para luego rematarlo con una tremenda Herbert West win, flawless victory. Como iba diciendo, Wes, siendo esa clase de persona que no desperdicia nada, toma la cabeza del Dr. Hill y le inyecta su suero para ver alguna reacción. ¿Y qué reacción, Este se reanima y le habla a Wes, que lo sorprende hasta el punto que no nota el cuerpo decapitado que lo ataca por la espalda dejándolo inconsciente. Una cosita, ¿no? ¿Por qué Hill no aprovechó y lo mató en ese momento en vez de retirarse con su cabeza? Supongo que eso es lo que se llama agujero de trama. Como sea, Megan y Dan irrumpen en la oficina de Hill para buscar pruebas que demuestren que el decano está muerto. Pero en cambio Dan descubre que el Dr. Hill está obsesionado con Megan, y esta a su vez descubre que su padre fue lobotomizado. Dan regresa a su departamento para encontrar a Wes a los gritos en su laboratorio en ruinas, enterándose que Hill le robó su suero antes de ser asesinado y revivido por Wes. Dan, al escuchar esto, los amarrea a Wes por ser un loco de mierda, deteniéndose cuando este le revela que Hill tenía planeado matarlo.
así cayéndole la ficha que con él fuera, Megan sería la víctima de la obsesión psicópata del Dr. Hill. Dan, no sabiendo qué hacer, le pregunta a Wes qué carajo harán a continuación, lo que Wes contesta que solo tienen que esperar a que Hill venga por ellos. Dr. Hill, por otra parte, vuelve a su oficina que tiene el vidrio de la puerta intacto, cosa rara cuando Dan lo había roto hace poco. Pero bueno, dejando esa inconsistencia de lado, Hill manipula telepáticamente, supongo, al decano Halsey, para que vaya a raptar a su hija. Lo cual lo hace, no antes de estrellarle la cabeza de Dan contra la pared. El rapto de Megan termina con una de las escenas más memorables del género de horror que te puedas encontrar, ya que no es memorable por la típica escena gore explícita que se ve hasta el cansancio en el género. Todo lo contrario, se diferencia en su ejecución y contexto. ¿Y qué es lo que me refiero con esto? En esta escena, Megan es asaltada sexualmente por la cabeza decapitada de Hill, mientras ella yace desnuda y atada sobre una camilla. Lo demencial y ridículo de la escena es lo suficientemente rara y notable para convertirse en una experiencia inolvidable. Sin duda. Cuando el Dr. Hill estaba por comerse la empanada de Megan, Wes sale al rescate para burlarse de Hill por su pobre elección de prioridades, cuando tiene en su poder el secreto de la vida y la muerte. Esto es aprovechado por Dan, que libera en silencio a Megan para escapar juntos. Esto se frustra cuando Hill revela a Wes que fue un error haber venido sin un plan. Y a continuación vemos como todos los cadáveres de la morgue se reaniman y atacan a la pareja en retirada. El grupo de reanimados termina sometiendo a Wes para realizarle, bajo las órdenes de Dr. Hill, una lobotomía. A todo esto, el decano Halsey, al escuchar a su hija pedir ayuda, reacciona y pasa a salvar a su hija y de paso a Wes, para luego tomar la cabeza de Hill y darle cabezazos. Les recuerdo que es horror comedia esta película. Como iba diciendo, Halsey comienza a apretar la cabeza de Hill, causándole un gran dolor, no solo a él, sino también a los otros reanimados que no sé por qué razón parecen estar conectados telepáticamente con él. Mientras este calvario de pesadilla ocurre, Wes logra inyectar en el cuerpo decapitado de Hill una doble dosis de su fórmula, haciendo que el cuerpo expulse las entrañas que pasan a agarrar a Wes como si tentáculos fueran. Dan trata de salvarlo, pero termina huyendo con Megan no antes de tomar la bolsa con las anotaciones de Wes, cuando el humo de los químicos llena la morgue, dejando el destino de Wes incierto. Cuando Dan y Megan llegan al ascensor, son inmediatamente atacados por un par de reanimados, que terminan uno de estos ahorcando a Megan hasta lo que parece ser la muerte. Dan entra en emergencias con Megan entre los brazos, para tratar de revivirla. Escena que hace paralelismo con la primera vez que nos presentan al personaje Dan, y al igual que esa escena, este pierde contra la muerte, solo que en esta ocasión a su amada. Tenemos la escena final de Dan tomando una solución de Wes y pasar a inyectarla en el cuerpo sin vida de Megan, que pasa a gritar mientras la pantalla se torna en negro, y así termina la película. Reanimator de Stuart Gordon es de esas películas del género únicas que ya no se ven hoy en día, ya sea por el contexto social o cultural actual que hacen que estas películas sean imposibles de filmar hoy en día. Son rarezas de otro tiempo que brillan por su originalidad y libertad a la hora de expresar sus ideas y narrativa, y gracias a eso se convierten en clásicos que trascienden en el tiempo. Y ya al haber dejado en claro que Reanimator es una película obligada para ver, Brian Yuzna volvería con una secuela 5 años después, llamada La novia de Reanimator, donde vuelven a tomar sus roles Jeffrey Combs como Herbert West y Bruce Abbott como Dean Cain. Esta secuela, aunque no tan buena como su predecesora, es una secuela sólida y entretenida. La tercera y última entrega se vería 13 años después con el nombre de Beyond Reanimator, volviendo por última vez Jeffrey Combs como Herbert West. Esta es conocida por ser la menos popular de la trilogía. Aún así, si te gustó Reanimator y La novia de Reanimator, no vendría mal darle una oportunidad a la película final de la trilogía. Bueno gente, me voy despidiendo, gracias a los que vieron el video y les informo que volveré con la reseña y crítica de Prince of Darkness, Príncipe de las Tinieblas, del director John Carpenter. Otra vez me despido y nos vemos en breve.